Muy bien, la pregunta 25 dice, el anillo inguinal profundo se caracteriza porque tiene forma de U y forma una válvula. Está situado a 1 centímetro arriba del punto medio del pliegue inguinal. Está por fuera de la arteria epigástrica. Es un orificio en la fascia transversalis, o todas ellas son ciertas. A ver, tiene forma de U y forma una válvula. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Por qué? Tiene forma de U porque recuerden, esa forma de U le da la curvatura o la hoz, le llaman algunos, de la arteria epigástrica. La arteria epigástrica forma una especie de curvatura ahí para formar el anillo, ¿ok? Y forma una válvula, eso también es cierto. Cuando el paciente o la persona puja, aumenta la presión intraabdominal por cualquier razón, tose, estornuda, puja, carga peso, esta válvula, esta U, va a comprimirse contra la pared abdominal, contra la aponeurosis, ¿no? Y va a formar una válvula que va a sellar este orificio. Y así se evita la formación de las hernias. Cuando falla la válvula, se producen pues las hernias inguinales indirectas. Está situado 1 centímetro arriba del punto medio del pliegue inguinal. El pliegue inguinal, recuerden, corresponde al ligamento inguinal, ¿no? Y obviamente el anillo inguinal profundo está por encima, pues, ¿no? Y su ubicación es 1 centímetro por encima del punto medio de este pliegue inguinal. Está por fuera de la arteria epigástrica. También, ¿no es cierto? No se olviden. Toda hernia que está fuera de la arteria, por fuera de la arteria epigástrica es inguinal indirecta, o sea, está saliendo por el anillo inguinal profundo. Toda hernia que está por dentro de la arteria epigástrica es directa, ¿no? Sirve de reparo anatómico esta arteria. La D dice es un orificio en la fascia transversalis. También, pues, ¿no es cierto? La fascia transversalis va a tapizar por dentro la pared abdominal, ¿no? Y es lo que le da la tensión a esta, ¿no es cierto? Todas ellas son ciertas, pues. Muy bien, la pregunta 26 dice, ¿cuál de los siguientes procesos abdominales es acompañado con menor frecuencia de derrame pleural? Pancreatitis, absceso subdiafragmático, tumores ováricos, tumores hepáticos o el carcinoma gástrico. ¿Cuál será? A ver, en la pancreatitis, ¿podrá haber una efusión pleural, un derrame pleural? Sí, ¿no es cierto? Es uno de los síntomas, ¿no? Es muy frecuente. En el absceso subdiafragmático, también, por vecindad, ¿no es cierto? En tumores ováricos, ¿hay o no? Puede haber, ¿no es cierto? Puede haber. Hay un síndrome incluso en el cual va a haber un derrame pleural, pues, ¿no? En los tumores hepáticos, a ver, vamos a ver ahí, el carcinoma gástrico, ¿producirá o no un derrame pleural? Puede producir o no. Igual que los tumores ováricos, puede producir derrame pleural por vecindad, ¿ok? Los tumores hepáticos, o sea, los tumores que están dentro del parénquima hepático, difícilmente van a producir un derrame pleural. ¿Por qué? Porque cuando están separados del peritoneo por la cápsula de Gleason, esta hace que haya poca permeabilidad hacia afuera, provoque poca inflamación. Por esa razón, normalmente los tumores hepáticos no se acompañan de derrame pleural, a diferencia de la pancreatitis, el absceso subdiafragmático, los tumores ováricos o incluso el cáncer gástrico, ¿okay? Donde sí pueden encontrar más fácilmente derrame pleural. Muy bien, la pregunta 27 dice, ¿cuál de los siguientes exámenes solicitaría a un paciente con sospecha de perforación de víscera hueca? Tránsito intestinal, colon con enema opaco, radiografía simple de abdomen, ecografía de estómago y duodeno o arteriografía del tronco celíaco. ¿No es cierto? La radiografía simple de abdomen, ¿no es cierto? Ese es el mejor examen para ver una perforación de víscera hueca. Si el paciente puede estar de pie. Ok, si el paciente no puede estar en bipedestación, ¿cuál es el otro examen que se puede pedir? ¿Qué otra posición? Claro, pero ¿en qué posición? Lateral izquierda, ¿no? Ponen al paciente en decúbito lateral izquierdo y le piden una radiografía
con incidencia tangencial, o sea, paralela. Entonces, ¿qué va a pasar? Al ponerse en decúbito lateral izquierdo, el aire, si es que existe dentro de la cavidad peritoneal, se va a alojar entre el diafragma y el hígado y va a poder ser visualizado. ¿Ok? Entonces, si es que no es posible ponerlo de pie al paciente, se le debe solicitar una radiografía en decúbito lateral izquierdo. Claro, hay algunos datos radiológicos que les indican que hay perforación de víscera hueca. Uno es la presencia de aire subdiafragmático, ¿cierto? O el neumoperitoneo, pues, ¿no es cierto? La presencia de aire entre el hígado y el diafragma, sea en decúbito lateral izquierdo o en la posición de pie. Cuando el paciente está en decúbito supino, o sea, está echado mirando hacia el techo y no se puede movilizar y se le toma una placa en decúbito supino, o sea, echado, la presencia o la visualización del ligamento falciforme se ve como una estructura blanquecina en el epigastrio tirado hacia la derecha. Es típico de una perforación de víscera hueca. Normalmente el ligamento falciforme no se debe ver, ¿ok? Es un signo también de perforación de víscera hueca o de aire dentro de la cavidad abdominal. Y el otro signo es la evidencia o la observación de las dos paredes de las asas intestinales. Normalmente cuando, por ejemplo, existe una obstrucción, ¿qué van a ver ustedes? Van a ver los niveles hidroaéreos, el edema de pared, y se ve, lo que más se ve es la parte de la mucosa, ¿no? La interfaz de la mucosa con el aire, ¿no? La pared interna de las asas intestinales. Pero cuando claramente se ve la pared externa y la pared interna de las asas intestinales, es un signo indirecto de perforación, ¿ok? Pero ¿qué deben recordar ustedes? Uno, que para diagnosticar perforación de víscera hueca se le debe tomar una radiografía de pie, ¿no? Sea de abdomen superior o de tórax. Si no es posible hacerlo de pie, tiene que ser en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Con incidencia tangencial. Muy bien, la pregunta 28 dice, en caso de traumatismo abdominal cerrado con sospecha de hemoperitoneo, la paracentesis habitualmente se realiza en el cuadrante superior derecho, el cuadrante inferior derecho, los dos cuadrantes inferiores, cualquiera de los cuadrantes o en el cuadrante que sufrió el trauma. ¿En cuál será? Normalmente cuando hay un traumatismo abdominal cerrado, se puede hacer una paracentesis, ¿no? Es una forma de hacer el diagnóstico de hemoperitoneo. No se olviden, la mejor forma actual, la más moderna, es hacer la ecografía rápida, ¿no? El EcoFast, para ver si hay líquido libre. Si no es posible hacer el EcoFast y está disponible, lo mejor, lo siguiente es el tomógrafo, ¿no? Hacer una tomografía. Si no es posible hacerlo, se puede hacer un lavado peritoneal. Si ya no es posible hacer un lavado peritoneal, se puede hacer una paracentesis, ¿no? O sea, no es la primera opción hacer una paracentesis en un traumatismo abdominal cerrado, ¿ok? Pero sí es una de las alternativas de diagnóstico. Entonces, cuando no tienen otra opción de hacer una paracentesis en un trauma abdominal, ¿qué cosa es o dónde lo van a hacer? ¿No? Eso les están preguntando. ¿Lo harán en el cuadrante superior derecho? No, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque está el hígado, ¿no es cierto? Está una víscera sólida, pues, ¿no es cierto? Al hacer la paracentesis ahí pueden sufrir o pueden producir una lesión hepática. En el cuadrante inferior derecho, ¿se podrá hacer o no? Sí se puede hacer, ¿no es cierto? Se puede hacer, ¿por qué? Porque normalmente cuando existe un trauma abdominal, siempre por zona declive del abdomen va a ir hacia la parte inferior, ¿no es cierto? Entonces se puede usar el cuadrante inferior derecho para realizar una paracentesis. En los dos cuadrantes inferiores, dice. No, o sea, en el lado izquierdo también, ¿no? En cualquiera de los lados se puede hacer, ¿eh? El lado izquierdo o el lado derecho.
Siempre hay el peligro en el lado derecho de lesionar el ciego, en el lado izquierdo de lesionar el sigmoides. Cualquiera de los cuadrantes, no, mentira, pues, ¿no? No se puede hacer en los cuadrantes superiores especialmente. En el cuadrante que sufrió el trauma, ¿no? Si es el cuadrante superior derecho, ni hablar. En los dos cuadrantes inferiores, ¿no es cierto? Ahí se puede hacer la paracentesis. Muy bien. ¿Y qué buscan? Buscan sangre, ¿no es cierto? Por sangrado de una víscera sólida, ¿no? Esa es la idea de hacer una paracentesis. Y si encuentran sangre, ¿cuál es la primera posibilidad? ¿De dónde vendría esa sangre? ¿Cuál es el órgano que se lesiona con más frecuencia en un trauma abdominal cerrado? El vaso, ¿no es cierto? El vaso. El vaso, ¿por qué? Porque es un órgano que está fijo, las paredes las tiene fijas casi, pero el pedículo puede luxarse fácilmente. ¿Por qué? Porque en la cola del páncreas, por donde entra la arteria esplénica al hilio esplénico, ¿no? Al hilio del vaso, es móvil. Entonces, cuando hay un traumatismo abdominal cerrado, está fijo la parte del parénquima del vaso, pero el hilio es móvil, entonces puede haber un cizallamiento de las arterias, puede haber una lesión del hilio, o puede haber un arrancamiento también por los medios de fijación que tienen. El vaso es el primer órgano que se lesiona. ¿Cuál es el segundo? El hígado, ¿cierto? El hígado. Primero es el vaso, después el hígado. Muy bien. La pregunta 29 dice, en un paciente con síndrome pilórico, el procedimiento preoperatorio más importante en relación con la técnica quirúrgica es adecuación del peso y el estado nutricional del paciente, determinación de la hemoglobina, determinación del estado de la glicemia, limpieza mecánica prolija del estómago, intubación nasogástrica del paciente. ¿Qué harían? Es un paciente con síndrome pilórico, ¿no? ¿Qué cosa es el síndrome pilórico? Es el síndrome que se caracteriza por vómitos postprandiales, distensión gástrica, por una obstrucción a nivel del píloro o postpilórica, principalmente debido a cicatrizaciones de úlceras pépticas o a presencia de lesiones neoplásicas. Producen estos el síndrome pilórico, ¿okay? Es la obstrucción a nivel del píloro o postpilórica. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos pacientes? Este paciente tiene un síndrome pilórico y va a ser operado, ¿no es cierto? Probablemente hay una estenosis a nivel del píloro o postpilórica en el duodeno, está haciendo un síndrome pilórico. ¿Qué cosa es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo primero? O sea, lo más importante. Adecuación del peso y el estado nutricional del paciente. ¿Será imprescindible o no esto? Normalmente los pacientes que tienen síndrome pilórico sí están desnutridos, pues, ¿no? Tienen cierto grado de desnutrición. Ahora, si tienen cierto grado de desnutrición, es cierto que lo ideal sería adecuar el peso y el estado nutricional, pero la mayoría de las veces no es posible hacerlo, no hay forma de alimentarlos a estos pacientes. ¿Ok? Entonces, más bien se les opera para que ganen peso y para mejorar el estado nutricional, ¿no? Esa es la idea de la cirugía. Determinación de la hemoglobina. Todo paciente que entra a sala de operaciones debe tener una hemoglobina previa, ¿no es cierto? Tenga la patología que tenga. Determinación del estado de la glicemia. Bueno, todo paciente que entra a sala se le pide una glucosa, ¿no? En general. Limpieza mecánica prolija del estómago. O intubación nasogástrica del paciente. ¿Cuál creen que sea más importante? La sonda nasogástrica, ¿para qué? Para descomprimir el estómago, ¿no es cierto? ¿Y para qué descomprimen el estómago? Para que les deje trabajar. Pero la idea en los pacientes que tienen síndrome pilórico es que tienen un megaestómago, por lo general. Y generalmente está lleno de detritus. Estos pacientes, antes de entrar a sala, se les debe hacer un lavado, ¿no? Un lavado gástrico. ¿Por qué razón? Porque si ustedes no hacen eso, el estómago es un megaestómago, está lleno de contenido alimentario, probablemente ya macerado de varios días. Hacen la incisión y todo ese contenido puede vaciarse hacia la cavidad peritoneal y van a producir una gran contaminación de esto. Entonces, lo que se hace antes
de entrar un paciente a operar con síndrome pilórico, se debe hacer un lavado gástrico, ¿ok? O sea, una limpieza mecánica prolija del estómago, ¿no? Para que el estómago esté vacuo antes de operar. Muy bien, ¿y cuál es la otra indicación de una limpieza mecánica en el tracto digestivo? Hay dos indicaciones. Una es el síndrome pilórico y hay otra que es más común todavía, más frecuente, cuando deben hacer o se hace una limpieza mecánica. No. Ya, les ayudo. ¿Cuál es la zona más contaminada del tracto digestivo? No, el colon, pues. El colon. Claro, el colon es la parte más contaminada del tracto digestivo. Entonces, cuando ustedes van a hacer una cirugía de colon, lo ideal es dar dos cosas: antibiótico profilaxis, ¿no? Si es una cirugía electiva, obviamente, y una limpieza mecánica del colon. O sea, se da sustancias osmóticas, hay una sustancia que se llama el polietilenglicol, ¿no es cierto? Se da esa sustancia y se produce diarrea osmótica hasta que las heces salgan claras. ¿Para qué? Con la finalidad de que el colon esté vacuo, o sea, no tenga contenido fecal. Y así se disminuye la posibilidad de contaminación durante el acto operatorio. Entonces, no se olviden, en el síndrome pilórico y en las operaciones sobre el colon, ¿ok? En esos dos casos es importante hacer una limpieza mecánica. Muy bien, la pregunta 30 dice: la medida más importante en el tratamiento de urgencia de la gangrena gaseosa es administración de gamma globulinas, administración de sangre fresca, debridación quirúrgica amplia, curaciones en cámara hiperbárica o administración de antibióticos. ¿Cuál será? La debridación quirúrgica amplia, ¿no es cierto? Es lo principal, es el puntal del tratamiento de la gangrena gaseosa. Asociado a la debridación quirúrgica amplia tiene que ir un adecuado tratamiento antibiótico. Normalmente, antibióticos solos en la gangrena gaseosa es imposible que salgan, ¿no? La debridación es el puntal en el tratamiento y las curaciones posteriores, ¿no? Muy bien, la pregunta 31 dice: un trabajador sufrió arrancamiento de todo el escroto por una máquina picadora de pasto, dejando los testículos expuestos. La conducta más adecuada sería tratamiento local abierto con lavados de herida hasta que granule, aplicar injerto de piel inmediatamente, implantar o sepultar los testículos en el tejido subcutáneo de los músculos, de los muslos, dice acá, ¿eh? No es músculo, muslos debe decir ahí. Hacer orquiectomía, pues los testículos no funcionarán. Hacer un colgajo de piel y celular vecino para cubrir los testículos inmediatamente. ¿Qué se debe hacer acá? Un trabajador, dice, sufrió arrancamiento de todo el escroto, o sea, toda la piel que cubre los testículos, ¿no? Por la razón que fuera, ¿no es cierto? La picadura de pasto es algo eventual ahí. Dejando los testículos expuestos. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Qué se debe hacer? A ver, hacer un colgajo de piel y tejido celular vecino, dice, ¿no? Para cubrir los testículos inmediatamente. ¿Será o no? ¿Por qué? ¿Por qué debería hacerse eso? ¿Por miedo a qué? A que se necrose, ¿no es cierto? Es lo más probable. Hacer orquiectomía, pues los testículos ya no funcionarán. No, ¿no es cierto? Eso no se hace. Implantar o sepultar los testículos en el tejido subcutáneo de los muslos. La C y la E hacen lo mismo, ¿no es cierto? Hacer un colgajo de piel celular vecino para cubrir los testículos inmediatamente. Implantar o sepultar los testículos en el tejido subcutáneo de los músculos es lo mismo, ¿no es cierto? Aplicar injerto de piel, perdón, inmediatamente. ¿Se debería hacer eso? ¿No? Tampoco, ¿no? Lo que se hace en estos casos es dejar que cure solo. Se hace una curación por segunda intención. Se hace el tratamiento local con lavado con agua, con suero fisiológico, hasta que el tejido de granulación cubra las bolsas escrotales. ¿Por qué razón? No se olviden
que la vascularización, la inervación y el drenaje venoso de los testículos vienen a través del cordón espermático, ¿ok? Tienen una especie de hilo hacia la región inguinal, ¿no? A través del cordón espermático. Entonces, por ejemplo, cuando existe una gangrena de Fournier, seguramente habrán visto o han leído sobre eso, obviamente. Entonces, cuando hay una gangrena de Fournier, lo que se hace es la debridación de los tejidos necróticos. La gangrena de Fournier es la fasciitis necrotizante de la región perianal y perigenital, ¿no es cierto?, que se puede extender al muslo, al abdomen incluso. Entonces, ¿qué se hace? Muchas veces se deja sin piel y se corta, en el caso de los varones, más frecuente en varones, se corta toda la piel del escroto y se deja al descubierto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la vascularización de los testículos vienen a través del cordón espermático, ¿ok? Entonces, la vascularización está, digamos, garantizada, no va a pasar nada. O sea, hay que esperar que granule el tejido solo. Muy bien, la pregunta 32 dice: el cáncer de recto se diagnostica mejor por radiografía, ecografía, gamografía, tomografía computarizada o ninguno de ellos. ¿Por cuál se diagnosticará mejor el cáncer del recto? ¿Cuál es la mejor forma de diagnosticar el cáncer de recto? El tacto rectal, dijeron por ahí, es cierto, el tacto rectal contribuye al diagnóstico del cáncer de recto, ¿no? La mejor forma de diagnosticar masa rectal es con un tacto rectal, especialmente si está en el tercio inferior o el medio, ¿no? Hasta ahí podemos llegar. Pero habla del cáncer de recto. ¿Con una radiografía podrán diagnosticar? No, no es cierto. ¿Una ecografía? Tampoco. ¿Una gamografía? La gamografía les puede servir para ver metástasis, ¿ok? Pero sirve poco para hacer el diagnóstico. La tomografía computarizada sirve para diagnosticar cáncer de recto, ¿no es cierto? Pero la mejor forma de hacer el diagnóstico de cáncer de recto es mediante una colonoscopía o una rectosimoidoscopía más toma de biopsia, ¿ok? Esa es la forma de diagnosticar. En realidad un cáncer no hay otra forma de diagnosticar si no es mediante anatomía patológica, ¿ok? Entonces, para confirmar el diagnóstico se tiene que hacer una colonoscopía o una rectosimoidoscopía con toma de biopsias. Muy bien, la pregunta 33 dice: el tipo de número de Catgut usado para cerrar el peritoneo durante una intervención quirúrgica abdominal debe registrarse en, ¿dónde registramos eso? ¿No es cierto? En la hoja de órdenes médicas, en la epicrisis, en el récord o informe operatorio, en la hoja operatoria o en la hoja de evolución. ¿Dónde se debe consignar? ¿Qué tipo de sutura están usando? En la hoja de órdenes médicas no, ¿no es cierto? En la epicrisis tampoco. En la hoja de evolución tampoco. En la hoja operatoria o el récord o informe operatorio, ¿en cuál de ellos? En el informe operatorio, ¿no es cierto? En el informe operatorio. La hoja operatoria normalmente lo llena el anestesiólogo, ¿okay? Pero el récord o informe operatorio lo debe hacer el cirujano. Y normalmente ahí se consigna el tipo de sutura, el tipo de punto que han puesto. Muy bien, la pregunta 34 dice: la prueba de Pertes está encaminada a diagnosticar la oclusión arterial tibio-peronea, diagnosticar la oclusión arterial femoropoplítea, diagnosticar la oclusión venosa profunda, diagnosticar las varices esenciales o ninguna de las anteriores. ¿Qué cosa es la prueba de Pertes? Bueno, hay tres pruebas que se usan para el diagnóstico de insuficiencia venosa: la prueba de Pertes, la prueba de Schwartz y la prueba de Trendelenburg, ¿ok? Bueno, son pruebas que se usaban para el diagnóstico de insuficiencia venosa. Actualmente la mejor forma de
diagnosticar una insuficiencia venosa es con el ecodoppler, ¿no es cierto? Una ecografía Doppler les va a dar el diagnóstico de insuficiencia venosa, les va a dar un mapa donde están localizados incluso las venas perforantes, las venas insuficientes, y con el ecodoppler ustedes pueden planear una cirugía si es que es necesario operar a ese paciente. Pero por ahí hay veces han preguntado sobre las pruebas anteriores al ecodoppler, la prueba de Perthes, la de Schwarz y la de Trendelenburg, ¿no? La prueba de Perthes está encaminada básicamente a diagnosticar la obstrucción venosa profunda. Acuérdense, Perthes, obstrucción venosa profunda. La prueba de Schwarz sirve para ver el sistema venoso superficial y perforante. Y la prueba de Trendelenburg sirve para ver el sistema venoso profundo y el sistema de perforantes también. Muy bien, la pregunta 35 dice: señale la respuesta correcta en referencia a la enfermedad diverticular del colon. El saco diverticular está formado por mucosa, submucosa y muscular. Suelen darse en el borde antimesentérico. Su incidencia se mantiene estable con la edad. Su localización más frecuente es el colon ascendente y el transverso. El tratamiento de elección es la cirugía. La 35, ¿no? Dice, señale la respuesta correcta. Bien, vamos a responderla, ¿ya? Dice, el saco diverticular está formado por mucosa, submucosa y muscular. No, ¿no es cierto? ¿Porque está formado por qué? Mucosa y submucosa, nada más, ¿verdad? Bien, el tratamiento de elección es la cirugía. ¿Cierto o falso? Ya, cuando hay una enfermedad diverticular, normalmente esta es asintomática, ¿no? La mayoría de veces. Produce síntomas cuando se inflama y produce diverticulitis, o cuando sangra y produce sangrado por enfermedad diverticular. ¿Ok? En ninguno de los dos casos el tratamiento de elección es la cirugía. En la diverticulitis el tratamiento es médico, tratamiento antibiótico, reposo gástrico, analgésicos, y normalmente el paciente va a responder. Solamente se opera cuando existen episodios de diverticulitis a repetición, ¿ok? Una y otra vez. En esos casos sí se opera la diverticulitis. Ahora, ¿cuándo también se opera? Cuando esta diverticulitis se complica, obviamente con perforación, con absceso o fístulas, ¿no? Ya las complicaciones. Muy bien. En el sangrado por enfermedad diverticular, el tratamiento de elección es, o la prueba de elección es la angiografía, en la cual se puede hacer embolización de la arteria sangrante, y ese es el tratamiento de elección. En caso que no se pueda hacer la angiografía y el sangrado persista, el tratamiento es la colectomía total, ¿ok? En esos casos. Pero nunca es el tratamiento de elección, ¿ok? Su localización más frecuente es el colon ascendente y el transverso. ¿Dónde es más frecuente? En el sigmoides, ¿no es cierto? A medida que se acercan al sigmoides es más frecuente su localización. Su incidencia se mantiene estable con la edad. Mentira, ¿no es cierto? Cuando es más frecuente la enfermedad diverticular, cuanto más edad tiene el paciente. A mayor edad hay más incidencia de enfermedad diverticular. Bien, acá hay un error de tipeo y dice, suelen darse en el borde, es mesentérico. ¿Okay? Bórrenlo el anti, ¿okay? Suelen darse en el borde mesentérico, ¿no? Esa es la respuesta, la B, ¿okay? Pero tienen que corregirlo y borrar el anti, ¿okay? Anti no es, ¿no? Es solamente el borde mesentérico. Muy bien. La pregunta 36 dice, en las oclusiones del colon izquierdo causadas por una neoplasia en el recto sigma, es cierto que el dolor suele ser intenso y de tipo cólico. Los vómitos suelen ser poco abundantes y tardíos.
La distensión abdominal suele ser poco importante. El cierre intestinal completo es poco habitual. No resulta posible una oclusión de asa cerrada. A ver, el dolor suele ser intenso y de tipo cólico, ¿es cierto o no? Cuando hay una neoplasia obstructiva en el colon izquierdo, ¿no? Cuando se obstruye el colon izquierdo, la parte del recto sigma, ¿no? O el colon descendente, normalmente el síntoma inicial es dolor, ¿no? Un dolor intenso, ¿no? ¿Por qué? Porque va a precedir a la obstrucción, va a haber dolor cólico. Antes de eso, obviamente, antes de la obstrucción va a haber trastornos en el hábito defecatorio, ¿no? Lo inicial. Y después de eso va a arrancar con dolor, ¿no? Suele ser tipo cólico, suele ser intenso. A ver, el cierre intestinal completo es poco habitual. Eso también es cierto, ¿no? Puede producir una obstrucción total, pero muchas veces el paciente va a estar con signos de obstrucción, pero les va a decir que por ahí eventualmente elimina algunos flatos, va a producir cierta escasa cantidad de líquido que va a estar defecando, ¿no? Por la casi total obstrucción de la luz. No resulta posible una oclusión en asa cerrada. Una obstrucción en asa cerrada, no se olviden, es la obstrucción en la cual se da dos puntos de cierre, uno distal y uno proximal. Por ejemplo, en el bólulo de sigmoides hay una obstrucción en asa cerrada. ¿Por qué? Porque al rotar el sigmoide sobre sí mismo, cierra la luz en la parte distal y en la proximal. ¿Cuándo puede haber una obstrucción en asa cerrada en una oclusión por neoplasia del colon izquierdo? Por ejemplo, una obstrucción en el sigmoides, cuando la válvula ileocecal es competente. La mayoría de veces la válvula ileocecal no es competente 100%, entonces puede haber reflujo del ciego hacia el ilion terminal. Pero cuando la válvula ileocecal es competente, que no es lo usual, puede cerrarse y va a impedir el paso del contenido del ciego hacia el ilio terminal. Entonces ahí va a estar cerrado. Y obviamente también va a estar cerrada en el sigmoides. Entonces va a tener dos puntos de oclusión. Uno, una obstrucción distal, y la otra en la válvula ileocecal, que va a permitir el paso solamente de líquido hacia el ciego, pero no de manera retrógrada, ¿ok? Ahí se produce una obstrucción en asa cerrada, ¿ok? Puede darse. La distensión abdominal suele ser poco importante, ¿será cierto o no? Cuando hay una neoplasia obstructiva del sigmoides, del recto sigmoides, es una obstrucción intestinal baja, alta o media. Baja, pues, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica fundamental de la obstrucción intestinal baja? La distensión, pues, ¿no es cierto? Y vómitos tardíos. Entonces sí hay distensión abdominal. Los vómitos suelen ser poco abundantes y tardíos. Eso es cierto, pues, ¿no? Los vómitos en una obstrucción intestinal por recto son normalmente tardíos, ¿no? Y son poco abundantes. Y cuando se presentan, en general, son fecaloideos, ¿no es cierto? Son fecaloideos. Muy bien.